Libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 758. Alianza País sugiere que la transitoria no toque al presidente. Es un titular un poco impreciso, ¿no? En cuanto a qué es lo que busca esclarecer o complicar la vida a los ecuatorianos. Este titular, Alianza País sugiere que la transitoria no toque al presidente. Esto de ponerle toque le confiere a la crónica la intención de esclarecer que al presidente no le toquen, que él es el dueño de su propio destino. Así es que no me vengan que porque el presidente ubique las cosas donde quiere ubicar, los otros deben quedarse en número de 40. No, solamente es un punto esclarecedor. Pero creo que les confundí un poco más. Miren, señoras y señores, que Vicente Albornoz, quien estará en los próximos minutos con nosotros, el economista escribió una crónica donde mencionaba que la deflación podría ser una compañera de los ecuatorianos en cuestión de días, de meses. Ayer, en cambio, el señor doctor Walter Spurrier mencionó que la inflación está a la baja. Y esto complica el análisis en los propios economistas. Análisis semanal dice, por ejemplo, la inflación se desacelera desde junio cuando alcanzó, digamos que el 5% frente a junio del 2014. 4.9 para ser exactos. En los primeros 4 meses del segundo semestre los precios acumulan solo el 0,1% de aumento, con lo que de octubre 2014 a octubre 2015 se desacelera a 3,5%, una asombrosa reducción de 1,4 puntos. Qué difícil es en la radio llevar a conocimiento de ustedes las cifras, los números, los porcentajes. Pero hay que hacerlo, porque de lo contrario, ¿cómo hablamos? Si no usamos los signos, los símbolos de la moneda y más. A la menor inflación van contribuyendo varios factores. En primer lugar, los alimentos que bajaron 0,5%. ¿Bajaron los alimentos medio punto? Algunos subieron y son lo que nos llaman la atención cuando vamos de compras. En 4 meses el limón subió un exageradísimo 68%. Tan locos. Pero son más los que bajaron. Por ejemplo, el chocho y el choclo más que el chocho. El choclo redujo su valor a 8,4%. O redujo su valor el chocho en 8 puntos y 4 décimas. Los precios de los alimentos suben y bajan de acuerdo a las condiciones del clima y la temporada y no reflejan la inflación subyacente. Para esto hay que ver los productos distintos a los alimentos y a los servicios. Los precios de los bienes suben si los costos de producción también suben. El aumento del precio, dice don Walter Spurrier, el aumento del precio de los combustibles a la industria va a incidir en mayores precios. En cambio, los productos importados o los nacionales que utilizan insumos importados deberían bajar, pues por la caída de las otras monedas frente al dólar. Los productos, además, los productos nacionales
tienen que ajustar sus precios ante la competencia de los importados. El calzado, por ejemplo, se ha abaratado 1,2% en un año. Pero la salvaguardia que encarece las importaciones incide en el aumento de precios de los bienes gravados. Los artefactos grandes para el hogar han subido 14,7% en 12 meses y el tabaco 30%. En total, los productos, incluyendo los alimenticios, suben 2,6% en el año, un punto menos que un año atrás ocurría. Lo más álgido son las tarifas de servicios, debido a las empinadas alzas salariales y la abundante liquidez de los últimos años. Estos han crecido fuertemente, 44% desde febrero del 2007, cuando el presidente ya era gobierno, 44%. A octubre, la inflación en servicios ya llegaba a 4,6% anual y más alta que en un año atrás. Efectivamente, esta es una crónica que me llamó profundamente la atención porque es un escenario bastante desconocido, por lo menos en la teoría. Y en la práctica creo también pensar que la inflación a la baja ha tenido una visita muy de secretario de Estado a la realidad económica de nuestra ciudadanía. Así que la inflación a la baja, o la otra circunstancia que hay una deflación, esto es lo que queremos que tenga la bondad de hacernos entender antes de que arribe a su estudio profesional el señor doctor Walter Spurrier. Yo quiero saludarle muy entusiastamente a Alberto Acosta Burneo, que tiene la bondad de atendernos y a él le consultamos precisamente deflación e inflación a la baja. ¿Por qué esto que no son, digamos, episodios económicos que permanecen en el Ecuador, no han permanecido en los últimos años? Es decir, ¿y por qué esto? Y que además, ¿qué significa todo lo que estamos pensando está ocurriendo en el tema de los precios? ¿Y por qué actúa así la economía con los precios? Ojalá usted pueda saciar esa necesidad de orientación de parte del público. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días. Bueno, observamos que en los últimos años de la inflación en el Ecuador y los precios han crecido mucho más rápido que, por ejemplo, en la economía norteamericana. Hemos tenido un incremento de precios muy importante debido a esta política del gobierno de gastar e invertir mucho, y eso ha empujado, por el lado de la demanda, empujado los precios al alza. Vemos que estamos en un cambio en la tendencia. Tenemos ya varios meses en que la inflación más bien desciende. Todavía es muy pronto para hablar que estamos en un proceso de deflación, pero es probable que entremos en un proceso de ese tipo, porque ha habido un cambio importante en la economía. Si bien los precios en el pasado, hay varios factores, hay factores de oferta y demanda, por ejemplo, cuando hay una buena cosecha o cuando hay una mala cosecha por temas climáticos, suben los precios, pero también ha habido una constante en años anteriores que ha sido una demanda elevada por toda esta cantidad de dinero que el gobierno ingresó a la economía. Ahora estamos en un proceso inverso, estamos por una economía que recibe menos liquidez, una economía que tiene menos ingresos, y que entonces esta iliquidez de la economía poco a poco va a ir afectando y está afectando ya a nivel de los precios. Una debilidad en la demanda implica que los precios ya no pueden seguir creciendo e inclusive ciertos precios ya empiezan a caer. Vemos que esto sucede a pesar de que en este año tuvimos algunas políticas del gobierno que eran inflacionarias, como fueron las salvaguardias, que incrementaron el costo de una gran cantidad de productos, de insumos y de bienes de capital. Pero vemos que a pesar de ese efecto que inicialmente subieron los precios en ese momento,
la iliquidez de la economía está jugando en sentido contrario y va a hacer que los precios se mantengan a raya y que inclusive comiencen a descender. Y veremos próximamente cómo los precios de los servicios particularmente tienen que comenzar a caer como una manera para seguir atrayendo clientes, para poder seguir vendiendo, porque vemos que esta debilidad de la demanda implica que no puedan seguir subiendo los precios. Perdone. Y por la misma debilidad, Vicente Albornoz estaba anticipando la posibilidad, más que posibilidad, el hecho cierto de que se está comenzando a hacer de cuerpo presente en la economía ecuatoriana el fenómeno de la deflación, que es ante la ausencia de demanda, los precios bajan y bajan. ¿A quién perjudica este verdadero fenómeno complicadísimo para especialmente los cálculos que tienen que realizar los proveedores y los industriales, los comerciantes, todo el mundo que interviene en la cadena de venta y compra de productos, economista? Bueno, uno pensaría a primera vista decir que bueno que los precios empiecen a bajar, claro, pero es un fenómeno muy peligroso y salen afectados los ciudadanos. ¿Le explico por qué? ¿Por qué? Porque cuando los precios comienzan a bajar, la gente se abstiene de comprar, porque dice, la expectativa, se genera una expectativa de que los precios van a seguir cayendo. Y cuando ya se ha generado esa expectativa de que los precios van a seguir cayendo, las personas prefieren esperar, no comprar hoy, porque el día de mañana va a estar más barato. O sea, el día que la deflación ha entrado ya en las expectativas de los ciudadanos, uno espera que el precio siga cayendo, caen las ventas, cae el valor de las ventas, las empresas tienen un menor ingreso por esas ventas, y entonces se hace una espiral en la cual las empresas ganan menos, pues lógicamente contratan menos personal, despiden personal, las familias tienen menos ingresos, las familias además esperan y no compran pensando que va a caer el precio el día de mañana, y entonces es una espiral que termina en una situación de menos ingresos en las empresas, menos empleo, menos ingresos en las familias, y esa espiral se va retroalimentando. Entonces entrar en una espiral ya de deflación propiamente es muy peligroso y además no es aconsejable. Sí es mientras sea un tema de control en los precios y que no sigan subiendo, eso es importante. Para el país hemos tenido un incremento de precios más allá de lo que es aconsejable en una dolarización, competitividad por ese incremento de precios, y ahora tenemos que corregir esa situación, pero que se asiente en la economía esta sensación de deflación sería una situación peligrosa. ¿Y usted cree, señor ministro, exministro Fausto Ortiz, permítame saludarle cordialmente en esta mañana? En la sierra estar agripado se nota leguas en la costa, dicen, ¿no? Y su amigo y servidor está con esa dificultad, pero ahí le damos. No obstante, exministro, yo quería preguntarle, deflación, inflación a la baja, ¿son elementos que requieren de una educación al consumidor o los proveedores, los actores de la cadena económica deben actuar con mucho talento antes de que un fenómeno más agresivo se adueñe de la realidad económica de nuestro país, que estaba acostumbrado a otros ritmos de crecimiento y decrecimiento? Lo que han vivido o hemos vivido todos los ecuatorianos en términos de precios ha sido fundamentalmente una estabilidad y magníficas ventajas. Y también nos han atropellado en los precios, nos han explotado en los precios. Y ha habido gente que ha hecho muchísimo dinero. Esta gente enseñada a hacer muchísimo dinero está cerrando almacenes, está cerrando negocios, está despidiendo a su personal, está de diferentes maneras demostrando que en este clima ya no se puede trabajar en el Ecuador. Y en realidad, usted vaya a cualquier país por más cercano que esté y encuentra precios fantásticos. Y aquí, muy caros. Pero con esto de la deflación
y también la inflación a la baja, preocupación que ha sido de don Walter Spurrier la segunda y también de Vicente Albornoz la primera, que necesitamos educar a todos los ecuatorianos para que sepan actuar, y ese es mi pedido. Exministro, buenos días. Gonzalo, buenos días, saludos cordiales a usted, a la gente que escucha el programa y a los compañeros en el panel. Está Alberto Acosta Burneo también acompañándonos en este momento. Un gusto, Juan Alberto. Mire, yo creo que la expectativa de inflación para el 2015 arrancó ligeramente alta, ¿no? Quizás arriba del 4,5%, quizás cercano al 5%. Y terminará este año encontrándose en la misma inflación del año pasado, que fue 3,7%, quizás alrededor de ese número, ¿no? Es decir, todavía los precios están subiendo, quizás por debajo de la expectativa original, y quizás también hay que analizar por qué están creciendo por debajo de la expectativa original. Hay inflación todavía, no hay deflación, quizás un mes o 2 meses de caída de precios no da para llamar deflación, pero porque hay una inflación arriba del 3,7% esperado para el año 2015. ¿Por qué ocurre aquello? Buena parte está explicada por la poca liquidez en la economía, que los empresarios prefieren bajar un poco sus precios, hacer algo de liquidez y enfrentar de esa forma la ausencia de crédito que ha mostrado la banca, la importancia de poder vender para pagar a sus proveedores, y estamos en esa situación actualmente. Yo veo lejos todavía un problema de inflación. El 2016, esta actividad en que no puedo subir precios, en donde mis utilidades pueden verse afectadas, seguramente van a poner a pensar a más de un importador, más de un comerciante, si es que la actividad en verdad es una actividad en la que hay que emprender o si es que hay que achicarse. Y en esa parte la economía nuestra, el gran golpe es recesión y desempleo, digamos. Eso es un poco lo que uno teme en la parte económica, de que sea muy fuerte el impacto en el empleo, que sea muy fuerte el impacto en el crecimiento económico, que el 2016 apunta a ser más recesivo que el año actual. Ok, quiero pasar rápidamente, que me permitan ustedes, a lo siguiente. Los empleos. No desea, definitivamente es una decisión presidencial, y en estas épocas es más que una constitución, pues, ¿no? La palabra y el querer del primer mandatario, más que una carta política, tiene más fuerza y más posibilidades de que se cumpla y de que se respete. Él no quiere ahorrar dinero en una época de tanta vaca flaca, optando por reducir el costo administrativo burocrático del país. Él dice, seguramente pensamos, no estamos en el acierto, pero esta es la gente que me fabrica votos, que me va a apoyar, que va a estar junto a mí para cualquier cosa en la campaña electoral que yo tengo que alentar, sea cual fuere el candidato a la presidencia de la República para las elecciones del 17. Esa podría ser una razón. ¿Qué otra razón o qué otras razones hace que no quiera recortar esta inversión de los empleos el señor presidente de la República? Y bueno, hay gente y colegas de ustedes, lucidos, siempre muy enterados y estudiosos, como Pablo Lucio Paredes. Él hace algunos días escribía en El Universo el hecho de que él sí cree que están eliminando empleos. Los 300 anunciados en Petroecuador, pero sobre todo, decía, hay la no renovación de contratos. Todos nosotros conocemos gente en esta situación. Es que desde hace 8 años, mientras el gobierno ha impuesto al sector privado un esquema de empleos inflexibles, despedir es cada vez más difícil, es costosísimo y es además mal visto, incluso cuando las circunstancias difíciles llevan en esa dirección,
son los malos empleadores, la gente que no tiene respeto a la realidad humana y que no respeta las leyes. Ahora le tocó pasar y le cobró las leyes diseñadas por ellos mismos, le están cobrando a la hacienda pública, pero no le están cobrando a la cuenta corriente del presidente, pues. Le están cobrando al país. Y eso seguramente es un equívoco de Pablo al mirar así las cosas. Sin embargo, a los dos caballeros, ¿por qué expliquémosle a la gente, que el presidente Correa no quiere reducir el ejército de empleados, muchos de ellos, un alto porcentaje ineficientes, que es lo más grave? Voy con Alberto Acosta. Bueno, observamos que el presupuesto para 2016 plantea mantener la estrategia que el gobierno ha aplicado hasta ahora. Impulsa la economía desde la inversión pública. Para eso requiere más endeudamiento, que es una salida, y la otra salida que ha dicho el gobierno es, reducción de la inversión. Pero ha sido muy claro en decir, no voy a recortar salarios, no voy a recortar en el gasto corriente. Entonces vemos cómo lo que está proponiendo el gobierno es que el ajuste se realice en el sector privado. ¿Y por qué? Porque políticamente es mucho más fácil que sea el empresario el que despida, a que sea el gobierno el que haga el despido de sus empleados. Estamos frente a las puertas de un año electoral, y entonces el gobierno dice, yo no voy a recortar, voy a cuidar esos empleos, pero esa decisión lo que está haciendo es que el costo del ajuste, porque alguien va a pagar ese ajuste, eso hay que estar claros, no es que al gobierno al no despedir nadie pague ese ajuste, no, el costo del ajuste se pasa al sector privado, y el gobierno ha puesto algunas medidas para que pasar ese ajuste. Por un lado, la eliminación de los subsidios para las grandes industrias y comercios. Eso implica ingresos del sector privado que van a pasar al sector público para poder financiar esos empleos. La eliminación del subsidio de transporte interprovincial. Se está ahora discutiendo el tema del impuesto a la herencia, y está en proceso de los diálogos por la equidad, debe salir un nuevo proyecto. Vemos que todo eso son maneras de seguir sacando recursos del sector privado para seguir financiando el sector público. Mientras tanto, el sector privado, las empresas que tienen mayores costos de producción, que tienen que pagar más, de transferir más recursos al sector público, la reacción natural de esas empresas es reducir el empleo, como ya está sucediendo desde el primer trimestre de este año. Tuvimos una caída de 11.000 empleos en el primer trimestre, en relación al mismo trimestre del año anterior, empleos adecuados. El segundo trimestre cayeron 74.000 empleos, y el tercer trimestre cayeron 10.000 empleos. Entonces vemos que hay una caída consistente en el empleo adecuado, y en esta política del gobierno de no recortarse, de no ajustarse, implica que el que lo debe hacer es el sector privado. Esa es la política que está aplicando el gobierno en este momento. Ustedes podrían señalar cada uno una alícuota de los empleos improductivos que perseveran en el país. Vamos con Fausto Ortiz, exministro, tenga la bondad. Sí, a ver, es importante acá destacar varias cosas, ¿no? El gasto de sueldos en octubre del 2015 frente al gasto de sueldos de octubre de 2014 ha incrementado, ¿no? Es decir, no hay para nada un esfuerzo del gobierno en reducir el impacto del gasto salario. Y ahora entendamos la lógica de aquella política o aquella ausencia de política de recortar nómina. El gobierno puede pagar sueldos porque recauda todavía buena cantidad de recursos del sector privado, es decir, tiene suficientes ingresos por el lado de impuestos para poder atender el gasto corriente. O sea, no tiene la necesidad, la urgencia de recortar el gasto corriente, porque si el impuesto recauda 13.000 millones de dólares y la nómina es 9.000 millones de dólares, todavía no siente la necesidad de recortar nómina. ¿Cuándo lo va a sentir? Cuando poco a poco la recesión, si se permanece por mucho tiempo más, empiece a achicarse el ingreso de impuestos, y cuando se dé cuenta el gobierno que tiene que pagarle a los gobiernos autónomos descentralizados cerca de 3.000 millones de dólares que vienen del 21% de los impuestos, que el gobierno equivocadamente califica a ese pago a los gobiernos autónomos descentralizados como un gasto no permanente, y cuando se dé cuenta que ese es un gasto permanente y que está afectando la capacidad de generar excedente en el lado de impuestos para nómina, empezará a achicar. Pero la otra razón por la cual quizás el gobierno piensa en que no debe recortar nómina
es que si el gobierno sabe que está frente a procesos recesivos, recortar nómina es profundizar la recesión también, porque hoy día la empresa privada vende productos, pero no tanto, y entonces tiene que recortar la producción. Pero todavía tiene gente que está comprando, y gente cuando va a la tienda de la esquina no le pregunta al tendero, disculpe, ¿usted es empleado público o es empleado privado? Al final del día es empleado que tiene un sueldo y que puede entrar a comprar a la tienda o al almacén. Si es que eso, yo me imagino que el gobierno dice, si yo recorto nómina, entonces tendré menos gente yendo al almacén, a la tienda a comprar, y tendré más gente siendo despedida en el sector privado porque no tiene tarea que atender. Por lo tanto, estamos en ese proceso que va a tomar algún tiempo entre que el gobierno se dé cuenta que no le alcanza la plata, recorte, y el sector privado sufra más impactos en la contracción, que es propio de un proceso recesivo. Alberto, explíquenos esta otra cosa en última molestia. Al recortar inversión y no empleos, porque eso es lo que dice, ¿sí se está suprimiendo empleos? Así de simple, el mismo autor de la crónica se pregunta de esa manera. Pablo Lucio Paredes les pregunta a ustedes ahora. ¿Alberto? Definitivamente, al recortar inversión se recorta empleos en el sector privado. Ese es otro de los mecanismos de transferir el costo del ajuste al sector privado, porque eso implica menos inversiones, menos actividades, menos contratos, sobre todo en el tema de la construcción, que recordemos que hemos vivido años de una bonanza en la construcción, muchos empleos que se generaron en ese sector por la inversión pública, y ahora en una época recesiva el gobierno toma medidas procíclicas para acentuar el ciclo económico de bajada. Retira inversión, que eso implica menos actividad en el sector privado, retira recursos del sector privado con mayor eliminación de subsidios, reformas tributarias, porque recordemos que este año tuvo una recaudación tributaria muy buena, pero por un tema extraordinario, que fue la moratoria tributaria. Eso es algo que no va a suceder el año próximo. La moratoria le permitió recaudar alrededor de $1,000 millones, y para el próximo año el gobierno está buscando las maneras de poder sustituir esa moratoria por otros ingresos. La proforma plantea que los ingresos tengan una caída de tributarios, tengan una caída muy ligera, lo que significa que va a tener que hacer mucho, y esto implica nuevas reformas tributarias para sustituir esos 1,000 millones que sí se recaudaron este año y que no se van a recaudar el próximo año. Entonces vemos que las medidas del gobierno, eso de el decir yo me contengo con mis empleos para evitar ser procíclico, es falso, porque lo que está haciendo es me contengo con mis empleos, pero te quito la plata sector privado, deme más dinero para acá porque así de esa manera yo sostengo mis empleos. Entonces, en el sector privado, el más impuestos, eliminación de subsidios, más cargos, más costos de producción, es equivalente a menor nivel de actividad económica, es equivalente a mayor desempleo. Eso es lo que se va a ver en el sector privado. Entonces, lo que es más bien lo que se ha hecho el gobierno es escoger quién corra con el ajuste, y el costo del ajuste lo asumirá el sector privado. Esa es la política que está aplicándose. En números transparentes, reales, Pablo Lucio sostiene que hay por lo menos 3,000 empleados públicos ineficientes. Empleados públicos ineficientes en número de 3,000. 3,000. Quedamos. Entonces, si es que evitamos esos 3,000 empleos, cortamos de hecho, agradecemos los servicios a 3,000 empleados públicos, por ineficientes, porque este momento ya no tienen los roles que tenían antes, roles en el sentido de lo que el aparato administrativo del Estado les encargaba hagan a título de ser empleados públicos. Como ya no hay esas ocupaciones, estos ñatos se pasan silbando en los pasillos de las respectivas entidades, o fingiendo, que es lo más feo, estar trabajando con ritmos laboriosos muy, muy grandes. Pero bueno, ¿cuánto ahorraría el gobierno? Y si eso podríamos nosotros trasladar, 8,000 millones son los que se están gastando en burocracia. 8,000 millones. Ok. Si quitamos 3,000 empleados, ese sobrante no se podría orientar, por ejemplo, para reactivar la construcción en los sectores más importantes, hasta donde nos alcance esos dineros. Les pregunto a los dos cortito. Exministro, tenga la gentileza.
Yo la medida de Pablo Lucio y los 3.000 empleados públicos ineficientes, yo quisiera saber si es en la ciudad de Quito, si es en algún barrio, si es por cuadra, porque no me suena ese dato. Pero trabajando con esa cifra, 3.000 empleados públicos que ganen en promedio, para hacer la multiplicación fácil, de $1.000, estamos hablando de $3 millones mensuales que ganan esos 3.000 empleados. Luego lo multiplicamos por 12 meses del año y estamos hablando de 36 millones, redondeemos 40 millones de dólares. Me parece que yo puse mal los números comparativos. Hagamos con los suyos. ¿Cuántos empleados se podría, porque solamente hay ineficientes 3.000, por eso yo me dirigía a aquello, pero por necesidad del Estado, exministro, bien puede ser superior esa cantidad de dramas humanos por el otro lado que estaría el régimen. Pero poniendo números, ¿cuántos? Sí, pero está bien, pero cerremos el número primero. Los 3.000 empleados beneficientes en lo que usted señala, podrían ser al año unos $50 millones, que frente a los $9.000 millones que es el gasto en nómina no es una cantidad representativa. Quizás valga la pena avanzar porque hay que buscar eficiencia. Pero si uno quisiera cuantificarlo y pensemos que son 600.000 empleados públicos, el gobierno dice que el 80% de esos empleados públicos son indispensables, y quizás tengan razón porque son médicos, profesores, militares, policías. Entonces estamos hablando que el 20% de esos 600.000 empleados públicos son el resto de la burocracia, ¿no? Entonces estamos hablando de 120.000 personas. Y supongamos que de las 120.000 personas el gobierno haga un esfuerzo para recortar el 20% de la nómina, ¿verdad? Es decir, de los 120.000, 25.000 empleados públicos puedan ser retirados, ¿no? Y entonces, cuando uno dice, si 3.000 nos daba 50 millones, ¿no? El 25.000, que es 8 veces más, estamos hablando de $400 millones, lo que podría significar el recorte en la nómina en el sector público, en gasto humano, ¿no? Y entonces son 250 millones, $400 millones, de 9.000 millones. No es tan importante la cifra como para afectar la economía. Por supuesto que independientemente de la cifra, hay que avanzar en el tema de buscar la eficiencia, de encontrar a esos empleados públicos que quizás están dando hoy día mantenimiento, limpieza. Entonces encontrar algún esquema de sacarlo del sector público, que monte una empresa privada para que atiendan al sector público y que vayan también a atender al sector privado, y entonces encontrar un tema alternativo. Pero nuevamente, no es una cantidad tan fuerte como para ser capaz de decir con esa, sacando el 20% del empleado que no es militar o policía o médico o profesor, solucionamos el problema. Eso no existe, digamos, ¿no? Hay que avanzar en buscar eliminar la ineficiencia, trabajar en esa dirección. Pero las políticas no son únicamente de reducir el gasto corriente. Hay que ir a buscar otro espacio, ¿no? Pero solamente como estamos tratando de ver cómo solucionamos el problema de liquidez para la caja fiscal, el Estado ecuatoriano puede trabajar con $4.000 millones como la proforma dice que estamos gastando en acciones operativas y administrativas del Estado, 8.000 millones. La pregunta es, ¿puede el Estado ecuatoriano trabajar con eficiencia, tomando en cuenta todo, ¿no? Los soldados, los médicos que son sagrados, los maestros, los profesores, todo? Todo eso sumando, llegan al 50% y pasan a ser $4.000 millones. Esos $4.000 millones lo usamos en activación económica o de trabajo. ¿Qué resultado, Alberto, señalaría usted de ser factible esa posibilidad? Porque de lo contrario, ¿para qué entonces están criticando que hay mucho empleado público, que hay exagerado activismo político electoral, que se comen
$8,000 millones. Por eso es que yo les digo con énfasis, es gravísimo. ¿Qué empresa puede aguantar? Yo lucho por eso, pero también considero las circunstancias sociales, políticas, humanas. Yo lo único que estoy como periodista es poniendo números. Yo no estoy siendo partidario de esto, ni de lo uno ni de lo otro. Pueden haber cosas intermedias mucho más interesantes, como por ejemplo rescate de eficiencia, porque con eficiencia, si invertimos 8,000 millones en eficientes colaboradores del Estado, tendríamos un país maravilloso, pues. Un país de niveles de eficiencia impresionantemente grandes. Esa es la idea, Alberto. Bueno, hay que estar claros que reducir empleos es siempre doloroso, es costoso, implica familias que se quedan sin trabajo. Así es. Y no puede ser un objetivo el tratar de seguir reduciendo empleos porque sí. Aquí lo que hay que estar claro es que hay una realidad. El Estado y el país en general ya no tiene los recursos que tenía hace 1 o 2 años y que tenemos que ajustarnos de esa nueva realidad. Y el ajuste siempre es costoso. Y no es algo que nos guste, no es algo que se busca, pero es algo que hay que hacerlo cuando toca. Y en este momento estamos frente a un Estado que es demasiado grande para el tamaño, para la situación económica, que nos cuesta mucho mantener, que para poder seguir manteniendo ese tamaño del Estado, para el 2016 se plantea un endeudamiento de $6,600 millones, que no puede ser permanente, eso no podemos repetirlo por varios años, porque llegaríamos a un nivel de deuda insostenible. Por otro lado, se plantea que los impuestos van a caer en apenas cerca de $400 millones, lo que significa que, como decía, hay que hacer reformas tributarias para seguir sosteniendo en una economía recesiva, sostener ese nivel de recaudación. Es todo un desafío. Y se están planteando, ya el gobierno ha planteado un montón de medidas para poder obtener esos recursos. Entonces, lo que mi punto aquí es que yo creo que se debe compartir el costo del ajuste. El gobierno no puede pedir que sea solamente el sector privado quien pague el ajuste, sino que debe también compartir ese costo. Los empleos en el sector público son muy valiosos igual de valiosos que son los empleos en el sector privado. Entonces no podemos decir que el empleo del sector público es más valioso y por eso ese no se va a perder, pero en el sector privado que se sigan perdiendo, como hemos visto que se ha sucedido durante este año. El costo tiene que ser compartido y tenemos que llegar a un tamaño del Estado, un nivel de gasto y de inversión que sea acorde a nuestra nueva realidad. No podemos seguir viviendo más allá de nuestras capacidades. Y eso implica tratar de hacer una medida de ajuste analizando en dónde se puede reducir, en dónde tiene sentido la reducción, y el campo para la eficiencia es enorme. Podemos seguir buscando eficiencia en el sector público, como también tenemos que seguir buscando en el sector privado. El Ecuador tiene un desafío muy grande en productividad y competitividad, y eso aplica tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces hay mucho por hacer. Muchas gracias a los dos señores economistas. Hasta una próxima oportunidad. Gustavo Medina López, Mae Montaño, ingeniera, Mae Montaño, Gustavo Medina López y el periodista Martín Pallares, enmiendas constitucionales.